El texto que les voy a presentar hoy es el texto que utilizamos para la comunión, porque hoy es día de comunión. Yo le decía el miércoles a los hermanos que había cambiado el sermón, porque de momento dije, caramba, hace tiempo que no predico el día de comunión de la comunión, pues vamos a predicar un poquito de eso. Y les hago una invitación de buscar en su Biblia, en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 11. Y allí tenemos para considerar los versículos de esa pequeña porción, ¿verdad? Esa perícopa bíblica sobre cómo se instituye la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, comenzando con el versículo 23, siendo el texto medular el versículo 26, que es el último de esa porción. Hasta que Él vuelva, se titula la reflexión para hoy. Primera de Corintios, capítulo 11. Permítame orar. Padre, gracias por el privilegio de servirte y de proclamar tu palabra. Ayúdanos en el día de hoy a compartirla con denuedo, con efectividad y de la manera correcta. Bendice nuestras vidas. Te necesitamos siempre. Que tu consejo nos permita entender cuán grande es tu amor por nosotros y manejar estos asuntos que para algunas personas son curiosidades o inventos del hombre, y nos demos cuenta que surgió en tu corazón para bendecir nuestras vidas como pueblo tuyo. Gracias por bendecirnos a través de tu palabra que es santa. Te lo suplicamos en Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Lo dice algunas palabritas distintas, ¿verdad? Lo dice la versión Palabra de Dios para Todos, 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 hasta el 26, dice así. Las enseñanzas que les traigo, está hablando Pablo, son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre, dice Jesús. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Y esa última línea es el texto que va a dirigir nuestra atención. Cada vez que coman de este pan, está haciendo referencia a los elementos de la comunión de la Santa Cena, cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Y la versión que acabo de leerles, como ustedes se dan cuenta, nos habla a nosotros de vino y no de copa. ¿Está bien? Y usted dirá, pastor, pero ahí no hay vino. Fue que vino y se fue. O sea, ahí lo que hay es jugo de uva. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que ya se ha comprobado que el vino y algunas sustancias alcohólicas afectan a muchas personas. Y como lo que importa de eso es el simbolismo, ¿ok? Que son elementos simbólicamente divinos o divinamente simbólicos, pues el señor Welch, como les he comentado en otras ocasiones, y es cierto, fue el señor Welch, el mismo que usted conoce del jugo de uva Welch. Él era un anciano de la iglesia presbiteriana, y no recuerdo el año ahora, pero hace un par de días, se inventó un jugo de uvas con el mismo color del vino. Y entonces se comenzó a utilizar en la iglesia presbiteriana y de ahí se extendió a toda la iglesia cristiana, excepto la iglesia católica, hasta donde yo sé, porque solamente el sacerdote es el que se bebe el vino, no se lo reparte a la congregación. ¿Ve? Such is life. Entonces, esto lo voy a decir como algo, una digresión. Tómenlo como lo dice la Biblia. No busquen razones para hacer lo que no es de Dios.
La Biblia en ningún lugar prohíbe beber vino. ¿Está claro eso? ¿Está bien? Ahora sí prohíbe que se embriague. Y si usted es como yo, que con 3 copas de vino empieza a echar chistes, mejor no beba vino. ¿Entiende? Porque quiere decir que yo estoy próximo al otro estadio. Vamos entonces ya mismo, ya va a perder la cabeza. Así que es mejor no beba esas cosas. Bebas un juguito de uva, no tiene que ser Welsh. Pero es lo que hacemos en la iglesia. Ya le di una enseñanza para que, ¿verdad?, reflexionen en eso y sepan por qué se hacen ciertas cosas en la iglesia y ciertas cosas le decimos a la congregación, a nuestros creyentes. Traten de abstenerse de estas cosas porque usualmente no conducen a las cosas buenas. Usted quiere alegrarse, cante alabanzas. No necesita de vino ni de otras cosas, ¿verdad? Porque ahora hay otras cosas tan malas o peores que el vino o lo que sea. Muy bien. Así que tómelo de esa manera. Dios lo ama, Dios me ama, Dios nos ama y quiere lo mejor para nuestra vida. Y hay cosas que usted va evaluando según pasa el tiempo. Así que no hard feelings, tranquilos y tranquilas, es la palabra del Señor. La cena del Señor es una proclamación. Y dicho sea de paso, antes de yo poner aquí el título hasta que Él venga, el título que iba a usar se llamó Proclamando la muerte del Señor, porque es lo que contiene el versículo. Digo, no, pero esto lleva a un límite, pues es hasta que Él venga, hasta que Él regrese, porque la promesa de esperanza de la iglesia es que Cristo va a regresar. Los que pudimos compartir el miércoles en el estudio bíblico, hablamos de la enseñanza bíblica de la resurrección de Cristo, y que eso es lo que da sentido al evangelio. Sin resurrección no habría evangelio, porque ¿cuál es la esperanza nuestra? Tener a un Dios muerto, como las demás religiones. Pues entonces eso no tiene ninguna gracia. Pero nuestro Cristo resucitó, volvió a la vida. Él tomó su propia vida, porque Cristo es Dios. Y luego de estar 40 días caminando entre la gente de su lugar, de su región, fue ascendido al cielo y está ahora mismo vivo a la diestra de Dios el Padre. Y no sé, quizás Angelito ya lo vio y nosotros no lo hemos visto. ¿Ven? La ventaja de ser creyente en Cristo, de ser siervo de Dios. Así que la cena del Señor es una proclamación de la muerte del Señor y nunca es o debe ser un ritual. Y mucho menos hacerlo así o de vez en cuando, sin ninguna importancia. No, eso tiene su relevancia, tiene su importancia. Y obviamente no hay nada mágico en eso. Ahí no hay nada mágico. Pero en hacerlo hay un principio de obediencia y de fidelidad de la iglesia a Dios. Y no es novedad que al participar de una cena, de una comunión, de una Eucaristía, pues vemos como Dios obra milagros ante la fidelidad de su pueblo. Eso también ocurre, porque es un acto ordenado por el mismo Jesús. Por eso Él dice, hagan esto para que siempre me recuerden, en memoria de mí. Háganlo. Es una de las 2 ordenanzas de Jesús, siendo la primera el bautismo y la segunda la participación de la Santa Cena. Lo que sí hay detrás de todo esto para que ocurran estos eventos es la fe. El creyente tiene fe y debido a esa fe es que usualmente ocurren los milagros. Los milagros están involucrados en esa celebración que es algo muy significativo. Y yo siempre he luchado conmigo porque hace muchísimo tiempo y en esta congregación pues nunca yo lo he hecho. Al principio de mi pastorado, hace unos cuantos años atrás, hace unos cuantos años atrás, hace 39 años que Dios me llamó a servirle. Estaba pensando ayer que voy a celebrar los 40 el año que viene, no sé cómo, pero algo voy a tener si estoy con vida. Los cultos, teníamos un culto dominical en la mañana donde dábamos escuela bíblica y un pequeño devocional, y luego en la noche nos volvíamos a reunir y pues eso de Santa Cena como que me resulta bien dulce haciéndolo de noche, pero de día Santa Cena, bueno, ese es el nombre oficial, pero yo a veces le digo, pues vamos para la comunión o vamos para la Eucaristía, ¿verdad? Etcétera, porque pues así saco esa carga que tengo emocional de Santa Cena por la mañana, no me hace
mucho sentido, ¿verdad? Como les decía, es la proclamación de la muerte de Jesús, porque ese es el mensaje central de nuestra fe. Y quizás busquemos descubrir enfoques innovadores para celebrar la cena, pero solo estamos tratando de encontrar maneras de hacer que la muerte de Cristo sea algo más real, más que nos llegue, más cercano a nosotros, y señalar el significado de lo que representa realmente la muerte del Señor. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos cristianos. Eso quiere decir que somos servidores de Cristo, o que Cristo es nuestro Señor, porque no hay siervo sin Señor. Y sería un poco difícil o complicado encontrar un Señor que no tenga siervos, ¿verdad? Porque ¿quién le da standing? Así que en esta mañana vamos a hablar sobre eso. Les decía que nuestro pasaje principal, nuestro texto principal es el versículo 26. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Por lo tanto, ahí está la gran esperanza. Hasta que Él venga, Cristo regresa. Y yo pudiera decir con todo derecho y propiedad, y quizás dentro de mi mente limitada y que no comprende ciertas cosas profundas de la palabra, que Cristo está más cerca hoy que cuando estuvo Pablo diciéndole eso a la iglesia de Corinto. Así que Cristo está cerca. Está casi 2000 años más cerca que lo que Pablo lo dijo. Y Pablo tenía la esperanza de que Cristo regresaba, y nosotros también la tenemos. Así que vivamos siempre con esa esperanza. Lo primero que voy a compartir es que, como parte de esa proclamación de la muerte del Señor hasta que Él regrese, lo primero que yo quiero compartir es que nosotros debemos proclamar los detalles históricos de la muerte del Señor. Porque hay una historia detrás de todo lo que nos habla acerca de la comunión. Y los detalles históricos son importantes en la Biblia, porque Dios obra en la historia. Si no, identifique lo que es su vida y se dará cuenta que Dios ha obrado en su vida. Y sepa que usted es parte de una historia. Y usted forma parte de la historia. Y en este caso de la historia de salvación en Cristo. Así que es importante conocer nuestra historia. Jesús fue crucificado, como nos dice la palabra, fuera de los muros de Jerusalén, después de, pudiéramos decir, un breve ministerio de unos 3 años. Oiga, pero ese breve ministerio de 3 años, yo llevo los años que le dije, casi 40 años siendo pastor, y yo creo que lo que yo he hecho ha sido chin, así bien pequeñito en comparación con lo que Cristo hizo en 3 años. Así que fue fructífero su ministerio, al punto de que cientos de años después, miles de años después, estamos nosotros aquí hablando de Cristo y reconociendo que Cristo está vivo a la diestra de Dios el Padre en el cielo y que está recibiendo a todos los que mueren en el Señor y que nos dio una promesa de su pronto regreso. Veremos eso más al final en la conclusión. Y en segundo lugar, al proclamar los detalles históricos, debemos de entender la manera en que Jesús murió. Lo que les estoy diciendo no es nada nuevo, usted lo conoce. Pero es importante repasar por qué hacemos las cosas. Jesús fue interrogado sin respeto y sin piedad, lo vimos. Cuando estudiamos el miércoles a Pablo, que le dieron un golpe en la cara, hicimos una referencia para cuando le hicieron lo mismo a Jesús. Pero los que dicen que cuando vienen a Cristo todas las cosas se resolvieron. Sí, se resuelven hasta las galletas que le dan. Se resuelve nuestro futuro eterno y nuestra vitalidad actual. Pero de que habrá dificultades en ocasiones, pues claro que sí. Pertenecemos a un mundo enfermo, a un mundo contagiado con el pecado, con la maldad. Hay gente que no nos quiere, aunque nosotros los amemos. ¿Verdad? Y usted dice, hay que amar a los enemigos. Bueno, con la ayuda de Dios, porque humanamente muchas veces eso no se va a hacer. Pero según la palabra dice que amemos a nuestros enemigos, por ejemplo, yo le diría como consejo pastoral, aléjese lo más que pueda de los enemigos. No los odie. Ore por ellos, en ese sentido los amamos, pero no le soporte más sus boberías y sus cosas porque está atentando innecesariamente. Simplemente ore para que Dios le dé una oportunidad de predicarles, de compartirles la salvación en Cristo, el gozo de servirle, de hacer las cosas bien como Dios manda, ¿verdad? De eso se trata. Así que es importante que cuando hablemos de los detalles históricos, hablemos de la manera en que Jesús murió, porque eso nos da sentido de la oferta que Dios hizo para salvarnos, para bendecirnos. Mire, le mintieron y lo acusaron falsamente. Y Pedrito, Simón, el líder de los apóstoles, lo negó. Uno de los de él.
Lo negó. Oiga, déjeme decirle, amaba a Jesús. Y siguió fiel después de la negación de Jesús. Pero lo negó. Y a veces usted saca el látigo. ¡Ay, ese Pedro tan injusto, tan traidor! Y usted nunca ha negado a Jesús, ¿verdad que no? Piénselo. Y allí estaba Pedro. Lo negó. Entonces tenemos al chamaquito aquel que Dios sabía que le iba a fallar, a Judas. Y Judas, el tesorero del grupo, también lo traicionó. Esos son los elementos históricos de la muerte de Jesús. Jesús fue abucheado. Se burlaron de él, lo escupieron, le dieron latigazo, le cortaron la espalda en pedazos, porque el látigo que utilizaban para flagelar a la gente tenía huesos en los extremos de las cuerdas de piel, de cuero. Y por último lo coronaron con una corona de espinas y lo crucificaron entre dos ladrones. Miren qué cuadro más interesante para el Salvador del mundo, para el Hijo de Dios. Sabiendo ya que la muerte por crucifixión, como nos dice la historia, era muy especial y particularmente cruel. Esa era la pena capital. Por lo general implicaba un largo periodo de tortura física. Por eso en las últimas horas querían quebrar los pies y el cuerpo de Jesús. Pero el Espíritu, que tiene control de todo, dijo, no. Él ahora va a entregar su Espíritu. Porque ese cuerpo tiene que salir inmaculado como fue profetizado. Porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir, ¿sabía? Si Dios te hace una promesa, Dios te la va a cumplir. Si tú te cansas, eso es otro asunto. Pero las promesas de Dios se cumplen. Dios no falla, no ha fallado una promesa. A través de toda la historia que Él no haya cumplido. Él cumple todas las promesas. Y entonces Jesús había enfrentado esa tortura, enfrentó la vergüenza de la cruz allá en Getsemaní. Recuerdan que estaba hablando los otros días, que allá decía, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Qué hago? Y el Señor se quedó callado, como quien dice, sigue para adelante, porque tú sabes que para eso fue que yo te llamé, hijo. Y yo me imagino que si hubiera sido yo, le digo, pero Padre, ¿en serio? Tú que te las sabes todas, tengo que sufrir. Y el Padre me diría a mí, no a Jesús, a mí me diría, pero si tú sabías desde que estabas acá en la eternidad conmigo de que eso era el precio que había que pagar para que esas criaturas tuvieran la única esperanza de vivir nuevamente en un estado perfecto como lo diseñé al principio. Y entonces eso nos daría sentido. Y yo le diría, cierto, Señor, sí. Y yo quizás en Getsemaní seguiría preguntándole cosas al Padre. ¿Y cuánto tiempo? Y me va a doler en tal sitio, y me van a hacer tal cosa. Pero eso soy yo. Jesús sencillamente fue obediente hasta la muerte. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Un Dios fiel, un Dios obediente. Decía las palabras que se narran de Él en Marcos. Dice, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. ¿Vieron lo que decía Jesús? Por favor, Padre, no me hagas beber este trago amargo. Yo sé que tú sabes todas las cosas. Pero entonces al final dice, lo que todo cristiano debe hacer después de la oración. O conscientes de eso, aun cuando no lo diga. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Hermano, pídale a Dios lo que usted entienda que es correcto. Pida lo que sea, pídalo. Pero sepa que como buen creyente en Jesucristo, usted debe decir, Padre, pero como tú eres quien sabes todo, que sea tu voluntad. Porque a veces lo que pedimos no conviene. Porque la misma palabra dice que a veces pedimos de esa forma. Todo eso que yo les digo está en la Escritura, usted lo conoce. En la cruz sufrió de forma valiente, sufrió de forma victoriosa, incluso orando por aquellos que lo estaban crucificando. Y al final, cuando dijo, consumado es, ¿verdad? Tetelestai, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo momento estuvo resguardado por el Espíritu Santo. Como estás tú y yo si somos creyentes en Cristo. No importa por dónde caminemos, en el nombre del Señor,
Nada ocurre sin su consentimiento. Vivamos con esa fe, porque eso nos va a ayudar mucho, hermanos queridos, en nuestra vida diaria. Así que recordar los detalles de la crucifixión de Jesús y el abuso que le precedió deberían hacernos de alguna forma estremecer o quizás hasta llorar a todos nosotros, porque fue una brutalidad indescriptible acompañada, por el otro lado, de un amor inquebrantable. Eso me gusta. Una brutalidad indescriptible de parte de los enemigos del Señor, acompañada de un amor inquebrantable de parte del Señor a los que le crucificaban. Tremendo. ¿Qué más? Bueno, como parte de lo que tenemos que hacer, debemos proclamar el significado religioso de la muerte del Señor Jesús. La muerte de Jesús en la cruz demostró la profundidad de su amor por nosotros. Nos decía el apóstol Pablo en Romanos 5, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oye, Cristo murió por ti, murió por mí. Si tú quieres recibir el beneficio de ese sacrificio, arrepiéntete de no haberlo hecho antes, de no haberlo reconocido como tu Señor y Salvador. Recíbelo comprometiéndote a hacer las cosas que Dios manda. Invítalo a tu vida y desde ese momento vas a ser sellado o sellada con el Espíritu Santo y te vas a dar cuenta que ese fue el propósito máximo, supremo, que Cristo murió por ti. Cristo murió por nosotros. Y Juan no se queda atrás, en su primera carta dice, en esto conocemos el amor, en que dio su vida, ¿por qué? Por nosotros, su pueblo. De modo que ese sacrificio no fue sin propósito. Lo hizo para que hoy nosotros en el siglo XXI pudiéramos afirmar que Cristo nos salvó, que Cristo nos redimió, perdonó nuestros pecados, los pasados, los presentes y los que vamos a cometer hasta que Él regrese, ¿sabía? Pero que como buenos hijos e hijas de Dios, buenos siervos del Señor, cada día vamos a procurar agradarle en todo. Y cuando nos damos cuenta de que algo estamos haciendo fuera de su voluntad, lo vamos a corregir porque en nosotros ahora hay una pieza nueva que se llama Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo, la persona de Dios en nosotros, Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando se anunciaba el nacimiento de Jesús que decían, Dios con nosotros, Emmanuel? Pero usted no se ha dado cuenta que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador es el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Espíritu Santo. Ya no es que estaba por allí, ahora es que está en el corazón de cada creyente, cada cristiano, cada hijo de Dios, cada hija de Dios. Y en segundo lugar, la muerte de Jesús en la cruz hizo que la salvación estuviera disponible para nosotros. No había otra manera, no había otro método, no había otro proyecto, no había otro plan. La muerte de Cristo es lo que lo garantiza. Porque la cruz fue la culminación del plan de Dios para que pudiéramos ser salvados. Pablo en Efesios dice así, dice, Él nos predestinó en amor a ser sus hijos por medio de Jesucristo. Nos llamó, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó, dice otra versión. ¿Con qué propósito? Para que llegásemos a ser hijos suyos. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Si usted tiene un familiar multimillonario y fallece y su nombre aparece en el Nuevo Testamento y los abogados no lo consiguen, perdió la herencia. Porque usted no la reclamó. Si usted no reclama la herencia de Cristo a través del arrepentimiento y de la fe, no se vista que no va para el cielo con el Señor. Porque así Dios lo estableció. Eso no es un invento de la iglesia ni de los religiosos, no, es un invento de Dios. Porque Dios tiene todo programado desde el principio hasta el fin. ¿No sabía eso? En Dios no hay casualidades. No hay casualidades. Y la palabra del Señor es interesantísima. En ese mismo libro de Efesios, estoy citando el primer capítulo de Efesios. Versículo 5 fue lo primero que cité, y entonces ahora los versículos 7 y 8. Ahí estamos ahora. En los versículos 7 y 8 dice el Señor, en Él, en Cristo, tenemos la redención por su sangre. Era necesario que Él muriera y botara sangre.
porque era un sacrificio de sangre como lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Y recuerden que Cristo vivió en época del Antiguo Testamento y Él vino para romper con todo lo que ya no era necesario de manera ritual para establecer un nuevo pacto en su sangre, lo que mencionamos cuando participamos de la comunión. Que es lo que dice ese versículo, ese pasaje. Dice Pablo allí, continúa diciendo, en Él tenemos redención por su sangre, no nos toma cuenta nuestro pecado. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, dice, en toda sabiduría e inteligencia. Versículos 7 y 8 del libro de Efesios, primer capítulo. Y en el libro de Hebreos, tal se menciona allí, capítulo 9 y versículo 12, la Nueva Versión Internacional, destaca el significado de la muerte de Jesús y dice así, dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Está a la diestra de Dios el Padre. Antes el sacerdote iba una vez al año a presentar los pecados del pueblo. No, pero ahora Cristo está permanentemente allá en el lugar santísimo con el Padre. ¿Qué hace allí? Pues cada vez que tú o yo metemos la pata, Dios dice, allí está el pastor, mira, William, mira, allí, Papo está allí, está haciendo cosas malas, yo lo voy a ayudar. Por favor, no le impugnes el pecado, porque yo di mi vida para salvarlo. Como Él es hijo tuyo, pues, vamos a ayudarlo, porque Dios nunca nos va a abandonar. Desde el momento en que somos hijos de Dios, somos propiedad de Dios. Oye, ¿usted cree que cualquiera le va a quitar una propiedad a Dios? ¿En serio usted cree eso? Si hay gente aquí que mata a 20 mundos, como dicen por ahí, Dios te bendiga. Se me olvidó que una tradición griega eso, pero está bien, ya es la costumbre de Puerto Rico. Hay gente que mata por las herencias. ¿Verdad que sí? No se dejan quitar las propiedades. ¿Usted cree que siendo usted propiedad de Dios, alguien lo va a arrebatar de la mano, del puño de Dios? ¿En serio? ¿Tan flojo es el Dios suyo? El mío no. El mío me defiende porque Cristo pagó a precio de sangre para que yo tuviera el privilegio de estar protegido por Dios. Son detallitos que yo estoy diciendo ahí, escríbalo por algún sitio porque eso es teología que a veces hay que rebuscarla, ¿verdad? En tercer lugar, debemos proclamar el significado religioso de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz representó el modo de vida, escuche esto, que Dios tenía pensado para nosotros. Marcos, nuevamente, cita a Jesús. Marcos 8:34 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere entrar a la eternidad conmigo, en el lenguaje de nosotros, si alguno de verdad es cristiano, se quiere llamar cristiano o cristiana, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que hay un momento de decidir, es una decisión. La salvación no se hereda. Yo puedo ser cristiano. Si mis hijas no se convierten a Jesucristo, se perdieron, porque ellas no heredan la salvación que yo tengo. Eso es individual. Ustedes lo han oído del mundo. Lo han hecho un comentario o un refrán bien popular. La salvación es individual, si supieran la verdad que están diciendo. Pero ahora lo aplican a casi cualquier cosa que les convenga. Pero bíblicamente hablando, la salvación es individual. Usted decide recibir el sacrificio de Cristo y sus beneficios, o usted no los recibe. Nadie puede ayudarte en eso. Yo puedo prender 25 cajas de vela todos los días del año para que usted sea salvado y eso no lo va a salvar. Porque tiene que ser una decisión suya, personal, íntima con Dios. Eso dice la palabra. Si hay otro método, pregúntele a Dios entonces cuando vaya para el cielo o cuando vaya camino al infierno. Pero lo que dice la Biblia es que no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvados, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. De modo que está claro que Jesús quiere que sus seguidores acepten llevar la cruz como una forma de vida. Por eso yo insistía el miércoles pasado en una de las enseñanzas que tuvimos que en el mundo vamos a tener aflicciones. No todo va a ser un valle de rosas. Yo no quisiera caminar descalzo en un valle de rosas. Las rosas tienen espinas. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Las personas que honrarían a Jesús con sus vidas deben, este es un punto de enseñanza, deben estar dispuestas
a sufrir como Él sufrió y a morir como Él murió. Repito, las personas que honrarían a Jesús con sus vidas deben estar dispuestas a sufrir como Él sufrió y morir como Él murió. La iglesia primera, la iglesia primitiva, como se llama, entendió bien ese punto. Lo entendió muy bien. Y parte del testimonio de Pablo, por ejemplo, fue cuando en Gálatas expresa un versículo bien conocido, Gálatas 2:20, dice, estoy crucificado con Cristo. De modo que él estaba muy claro y muy consciente de que el testimonio que tenemos del Nuevo Testamento de la vida de Pablo nos muestra que fue bien difícil su vida. Pablo tenía una convicción de la presencia de Dios en su vida y de la presencia del Espíritu Santo en su vida y una comunión de tal naturaleza que él hablaba con Dios y Dios le respondía y el Espíritu le decía, ve para allá, no vayas para allá, te va a pasar esto, no te va a pasar lo otro. Y Pablo, la diferencia de algunos quizás de nosotros, que siempre le obedeció. Siempre obedeció la voz de Dios. Ah, pastor, es que yo no sé, yo le hablo a Dios y Dios no me contesta. Aquí está la respuesta. ¿Usted se está estudiando la Biblia? Ahí está la respuesta. De modo que incluso Pablo provocó de sus adversarios el mismo tipo de ira o de coraje o de molestia, de oposición venenosa que recibió Jesús también. ¿Por qué? Porque estaba predicando la palabra de salvación. ¿Qué podemos esperar nosotros? Lo mismo, dice Pablo, lo mismo. Así que tengamos eso en cuenta porque también Pablo fue odiado, fue incomprendido, fue tergiversado y fue abusado físicamente, igual que Jesús. Y cosas semejantes a esta podemos esperar nosotros. Les di el resumen ahorita, que las personas que honrarían a Jesús con su vida deben estar dispuestas a sufrir como Él sufrió y a morir como Él murió. ¿Y sabe quiénes son esos? Somos nosotros, los hijos de Dios. Otro cristiano fiel pidió a los seguidores de Jesús que pagaran el costo máximo de representarlo. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 13, versículos 12 y 13, dice así, así también Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Salgamos pues a Él fuera del campamento y carguemos con el abuso que sufrió. Otra versión dice llevando la deshonra o siendo vituperado, el vituperio o el oprobio que Él llevó. En otras palabras, tenemos que estar dispuestos también nosotros a sufrir la deshonra por causa de Cristo y su Evangelio. Termino. Al proclamar nuevamente la muerte del Señor en esta mañana, recordemos que la cruz estaba en el centro del plan de Dios. Y ese plan era para nuestra salvación. Y la entrega de Jesús fue la culminación de esa primera fase de ese plan. Sí, porque la segunda fase fue la resurrección. La cruz nos revela la incomprensibilidad, la incomprensible sabiduría, debo decir, y el poder ilimitado de Dios. Aunque permitió que pecadores despreciables expusieran a Jesús a la vergüenza y lo mataran mediante la crucifixión, hasta ahí llega Dios, miren lo que hace. Dios demostró su poder soberano y su plan redentor al momento de resucitarlo. De modo que cuando todo lo que vemos a nuestro alrededor está mal, es injusto, no debería ser así. ¿Pero por qué, Señor? Sepa, Dios está en control. Y en su momento Dios hace lo justo. Porque Dios no abandona a su pueblo. Dios no te abandona. Dios no me abandona. Dios no nos abandona. Dios siempre está con nosotros. Él quiere que creamos firmemente que puede sacarnos bien de las peores cosas por las que tengamos que pasar. Al proclamar la muerte de Jesús, reconocemos que fue crucificado por nosotros, para salvarnos. Al proclamar la muerte de Jesús, confesamos nuestro terrible pecado de incredulidad. El pecado imperdonable, teológicamente hablando, que puede cometer cualquier ser humano y que lo aleja de toda posibilidad de ser salvado, es negar la salvación de Cristo.
Negar que Jesucristo es Dios, es Señor, que el Espíritu Santo es una persona. Negar eso, esa es la blasfemia del Espíritu. Negar la salvación en Jesucristo. Al proclamar la muerte de Jesús, que es lo que hacemos al compartir la cena, y lo vamos a hacer en unos minutos, le damos gracias a Dios por su sacrificio en la cruz. Y finalmente, por favor, piensen esto que les voy a decir. Al proclamar la muerte de Jesús, nos comprometemos a vivir el resto de nuestros días para Él, intentando, porque sin su ayuda es imposible, no es humanamente, intentando con toda nuestra fuerza, con toda nuestra capacidad y con la ayuda del Espíritu Santo, intentando con todas nuestras fuerzas llegar a ser como el Señor. Por eso celebramos la Eucaristía, por eso celebramos la comunión, por eso celebramos la Santa Cena, llámele como usted quiera. Por eso estamos aquí la iglesia hoy. Hoy es tiempo de proclamar la muerte del Señor hasta que Él regrese.